quiero hablarte del pacto. Y quiero llevarte al libro de Hebreos capítulo 6, verso 13 en adelante. Es uno de los pasajes que más ha impactado mi vida. Y en un minuto le digo, hace 10 años yo estaba al borde de la muerte en un hospital. Habían pasado casi 10 cirugías. El doctor le dijo a mi esposa, si usted sabe orar, ore, porque ya no hay antibiótico que le podamos poner más. Este es el último antibiótico. Estaba con una septicemia que me había tomado todo mi abdomen por una perforación en el intestino. Y yo pasaba noches con rabietas de dolor. Y un día mis pastores de Costa Rica llegaron al lugar donde yo estaba y pusieron un cartel con este versículo. Y todos los días yo me despertaba y veía ese versículo. Y en los momentos de mayor guerra, donde yo no sabía, donde yo no quería saber nada de Dios, donde yo decía, yo me había enojado con Dios. Yo decía, Dios, ¿por qué me tienes aquí? Cuando yo levantaba mi mirada, leía este versículo. Y lo leía y lo veía y lo leía hasta que ese versículo se hizo una realidad en mi vida. Y aquí estoy contando la historia. Y en el libro de Hebreos capítulo 6 verso 13 dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Dios jura. Y cuando Dios jura es porque Dios va en serio. Cuando Dios interpone un juramento, está diciendo, ten por seguro que no hay diablo, no hay hombre, no hay circunstancia, no hay cielo, no hay tierra, no hay poder que se pueda sobreponer a lo que yo he dicho. Dice, juró por sí mismo diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia alcanzó la promesa, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Me voy a detener ahí un momento. El escritor del libro de Hebreos le está hablando a la iglesia de Jesucristo. A usted y a mí nos está hablando. Y nos está hablando sobre una realidad poderosa, una verdad que ha perdurado de generación en generación. El escritor del libro de Hebreos nos está hablando de una posición de legalidad en el reino de Dios. Y para mostrarnos esa verdad se remonta a Abraham. Y dice, hay un momento en la historia de este hombre donde Dios determina hacer un pacto con Abraham. Pero cuando Dios habló a Abraham, no estaba pensando solo en Abraham, estaba pensando en ti y en mí. O sea que el escritor de Hebreos le está diciendo, ustedes tienen que entender lo que Dios le prometió a Abraham, porque lo que Dios le prometió a Abraham y lo que Dios hizo en Abraham y lo que Dios cumplió en Abraham es lo mismo que Dios va a cumplir en tu vida. ¿Y qué fue lo que Dios hizo con este hombre? Dice la Biblia que Dios hizo un pacto con promesas. Un pacto que contiene promesas poderosas que se extienden en su cumplimiento a través del tiempo y de las generaciones, para que todos aquellos, dice la palabra, que por la fe en Jesucristo heredemos esa misma promesa. Hebreos habla de un pacto, habla de un juramento. Y el juramento sella el compromiso definitivo de Dios de cumplir esas promesas en aquellos que llevan la marca de ese pacto. Yo hoy vengo aquí a hablarte de un juramento, hablarte de un pacto, pero hablarte de una señal de pacto que tú cargas. Lo primero que quiero reafirmar en tu vida hoy es que estás bajo un pacto poderoso, el cual Dios juró cumplir en ti y que puso como sello a Jesucristo. Pero
entremos un poquito a ver cuál fue el pacto que Dios hizo con Abraham. Dice Génesis capítulo 17 verso 1. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová. Diga conmigo, apareció. O sea, que hay un día donde Dios se encuentra contigo. Hay un día donde Dios viene a ti porque Él tiene en su agenda activar en tu vida el pacto que Él determinó. Dice, se le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Cuando le dice anda delante de mí, lo que le estaba diciendo es: Abraham, yo quiero que tú tengas comunión conmigo. Quiero que tengamos una relación unida, cercana. Y también le dice: sé perfecto. Y lo que eso significa es que quiero que estés completo en mí. Quiero que estés separado para mí. Quiero que entiendas que tú eres un hombre íntegro cuando estás pegado a mí. Y Dios te dice: yo quiero que camines delante de mí. Quiero que mi poder se perfeccione en medio de tu vida. Verso 2 y le dice: y pondré, subraya esta palabra porque es poderoso, y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Dios le dijo a Abraham: yo voy a poner mi pacto sobre ti. No es cualquier pacto. Es un pacto que hará que tú te multipliques más allá de lo que tú puedes lograr, de lo que tú puedas imaginar. Es mi poder obrando en tu naturaleza, en tu destino, en lo que tienes al frente. Es mi poder que hará que lo imposible se haga posible. Y Dios repite en tu vida esas palabras: voy a poner mi pacto sobre ti y te multiplicaré. ¿Qué dijo Dios con esto? En otras palabras, lo que Dios dijo es: voy a establecer una alianza. Una alianza legal. Escúchame bien lo que acabo de decir. Lo que Dios dijo es: voy a establecer una alianza legal, poderosa, para derramar mi poder que multiplica. Y en el verso 4 de Génesis 17, Dios sigue diciendo y le dice: he aquí, mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gente. Y tengo que decirte que cuando Dios hace alianza, cuando Dios hace un pacto, lo hace con cada uno de ustedes, con cada uno. Dios es el Dios personal que se te revela y te dice: mi pacto es contigo. No es con cualquiera, es contigo. Yo tengo una agenda, yo tengo un destino, yo tengo un sueño. Yo pensé en ti, yo tengo algo que quiero cumplir en tu vida. Hay gente aquí que tal vez se ha estado cuestionando: ¿será que Dios puede hacer algo conmigo? ¿Será que Dios me escucha? ¿Será que Dios es que mi pasado? Yo vengo a decirte de parte de Dios, a decirte que Dios te dice: mi pacto es contigo. Yo me voy a meter en tu historia porque hay algo que quiero hacer en ti. Y esto nos habla de pertenencia. Tu vida no pasa anónima en el cielo. Tú no eres desconocido. Hay una alianza que Dios quiere hacer contigo. Aquí mi pacto es contigo. El verso 5 dice: y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre, no será llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y aquí quiero que entiendas, esto es poderoso. Cuando Dios hace un pacto contigo, primero te cambia la identidad. Te cambia la esencia para posicionarte proféticamente en donde Dios ha hablado que tú eres.
Cambiar el nombre significa cambiar la realidad, la identidad, el destino, la historia, la esencia, la marca profética. Desligarla de un pasado de derrota y posicionarte en la realidad del propósito de Dios. Dios es el Dios que cambia nombres. De Abraham a Abraham, de Jacob a Israel, de Benoni a Benjamín, de Simón a Pedro. Dios es el Dios que cambia tu nombre. ¿Y qué quiero que entiendas con eso? Es que cuando Dios se mete contigo, cuando Dios dice tengo un pacto que cumplir en tu vida, Dios va a cambiar tu esencia, tu realidad, tu identidad, para desconectarte del pasado que te impide pensar que Dios puede hacer algo más grande que lo que has vivido. Hay gente aquí que Dios le va a empezar a cambiar el nombre. No serás conocido por el sobrenombre de tu fracaso, sino como el que camina en pacto con Dios. Aleluya. Verso 7: y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo. Diga conmigo: perpetuo. Eterno significa eso, que no pierde, que no tiene fecha de caducidad, que lo vas a ver tú y tus generaciones. El pacto que Dios tiene contigo lo disfrutarás tú, lo pasarás en herencia a tus generaciones. Tus hijos, tus nietos verán la fidelidad del Dios que un día se metió contigo y marcó tu vida y va a marcar tus generaciones. Nunca el deseo de Dios fue que su obra terminara con una generación. Yo vengo aquí a decirte que la bendición de Dios tú la vas a heredar. La bendición de Dios se hereda. La gracia que Dios te abre a ti en tu obediencia, tú la heredas a tus generaciones. Wow, eso es poderoso. Lo segundo que quiero reafirmarte es que la parte del pacto de Dios contigo es hacer lo imposible en tu vida que solo Él puede hacer para que se cumpla la promesa. Pero tu parte del pacto es hacer lo posible, y lo posible es la obediencia. Nunca podrás argumentar delante de Dios que era muy difícil cumplir su palabra. Nunca podrás decir: es que no lo pude lograr, no lo pude hacer. No es difícil obedecer, pero necesitas morir. No es difícil, te lo vuelvo a decir, no es difícil obedecer la palabra, pero necesitas renunciar a ti mismo. Necesitas negarte a ti mismo. Necesitas disponerte a hacer lo que Dios quiere. Número 1, Dios tiene un pacto contigo. Número 2, en ese pacto hay dos partes. Hay una parte que le toca a Dios, y en esa parte Dios dice: yo voy a hacer lo imposible. Yo voy a hacer lo que para ti es imposible. Pero tu parte del pacto es la obediencia. Ahora, ya vimos el pacto de Dios a Abraham. En el pacto de Dios a Abraham, Dios le dijo: voy a marcarte. Voy a establecer una identidad en tu vida. Voy a multiplicarte. Ese pacto va a tocar tus generaciones. En ti serán benditas todas las generaciones. Ahora volvamos a Hebreos. Dios dice que estableció un pacto con una promesa a Abraham, pero Dios dice que hizo un juramento. Veamos el juramento. Y en el libro de Génesis capítulo 22, voy a hacerte el contexto rápido. Dios había hecho cumplir la promesa, nació Isaac. Y un día Dios le dice a Abraham: quiero que me entregues la promesa. Quiero que la entregues en adoración en el altar. Y dice la escritura que Abraham se fue al monte y estaba dispuesto a sacrificar a su hijo.
Y antes de sacrificarlo, Dios lo detiene y le dice en el verso 16 del capítulo 22. Y dijo Dios: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Lo tercero que vengo a decirte en el nombre de Jesús es que cuando tú obedeces, cuando tú estás dispuesto a obedecer, cuando tienes la humildad, la lealtad de un corazón que obedece, tú haces con tu obediencia que el cielo se mueva a tu favor. La obediencia mueve el corazón de Dios. La obediencia mueve el cielo a tu favor. Una llave poderosa, escúchame esto: cada vez que tú tienes la humildad y la lealtad de someterte a la palabra de Dios, de obedecer la instrucción de Dios, su palabra y tu obediencia se juntan y provocan que Dios se comprometa contigo a cumplir lo que Él ha prometido. Hebreos 6 habla de juramento, habla de promesa, pero habla también de un sello. Y dice Gálatas capítulo 3 verso 29. Porque usted puede estar diciendo: qué bonito, todo lo que Dios le dijo a Abraham, qué bonito, pero ¿qué tiene que ver eso conmigo? Pues Gálatas capítulo 3 verso 29 dice: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje, o sea, la palabra linaje significa descendencia, semilla. Y si lo quiere llevar más profundo, la palabra linaje viene de la palabra esperma, viene de la palabra espermatozoide, que viene de la palabra semilla. Lo que está diciendo es que el ADN que contiene la promesa, tú lo cargas en Jesucristo. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos. ¿Habrá alguien aquí que pueda decir: yo soy heredero de todo lo que Dios le dijo a Abraham? En Jesús yo soy heredero. Ahora volvamos a Hebreos. Esto se va a poner mejor. Agárrese porque se va a poner mejor. Capítulo 6 verso 13. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, ahora sí aquí se pone bueno. Verso 17. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa. Ya aquí cambió el público. Antes estaba hablando de Abraham. Ahora el escritor está diciendo: pero Dios, queriendo mostrarte a ti más abundantemente, tú que eres un heredero. Y esa palabra más abundante lo que significa es que Dios, queriendo mostrarte de una manera osada, supremamente osada, de una manera comprometida, extraordinariamente grande, para que no te quepa la menor duda, a los herederos de la promesa, la inmutabilidad de su consejo. ¿Y qué significa la inmutabilidad? Son palabras de domingo. Inmutable significa que es imposible que cambie, que varíe, que se desvirtúe, que Dios se arrepienta. La palabra de Dios nunca cambia. Nada ni nadie la puede anular, la puede hacer cambiar. Dios, nada puede hacer cambiar el parecer de Dios. O lo que Dios te está diciendo, y te lo dejó escrito para que lo leas.
Deberías ponerlo en un cartel, así como me lo pusieron a mí en el cuarto. Y que se te meta hasta los huesos. Por lo cual, queriendo Dios mostrarte a ti de una manera osada, tú que eres un heredero de la promesa, la manera en que la palabra no puede ser cambiada, como Dios no cambia. Dios dice, interpuso juramento. ¿Sabías que Dios no solo le juró a Abraham? ¿Sabías que Dios te juró a ti? Esto me impactó. Porque cuántas veces hemos pensado, si somos sinceros, hemos pensado y hemos dicho, ay, a ver si Dios quiere. ¿Cuántas veces hemos anhelado que me suceda a mí lo que hemos visto que le sucede a otros? Y nos hemos puesto como víctimas y hacemos oraciones de víctimas y estás ofendiendo a Dios, porque Dios juró que su palabra se iba a cumplir en ti. Tú no necesitas darle lástima a Dios. Tú necesitas posicionarte en la legalidad del pacto y del juramento. Porque dice la Biblia que Él, en la antigüedad, la forma más sólida, más legal que alguien tenía para hacer un contrato era hacer el juramento. El juramento se hacía con testigos. Y cuando alguien juraba, decía, si yo no cumplo, que muera. Y dice la Biblia que Dios, no teniendo alguien más grande, ¿sabe? En la antigüedad alguien decía, yo le juro por mi madre. Y habremos muchos aquí latinos que juramos por todo y no nos comprometemos a nada. Y eso tiene que cambiar. Jesús dijo que tú sí sea sí, que tú no sea no. Esto es un comercial. Pero dice la Biblia que Dios, no teniendo por quién jurar, dijo, no juro por Abraham, no voy a jurar por Pedro, no voy a jurar porque todos me van a quedar mal. No teniendo otro, dijo, yo pongo mi reputación como Dios. Y te juro a ti que eres mi creación, que yo voy a cumplir lo que te prometí. Miren lo fuerte de esta escritura. Tú tienes que entender que cuando Dios juró cumplir su pacto, Él puso su carácter como Dios en la línea del juramento. ¿Cuánto tiempo me queda? Voy corriendo. Alabado. Dice la promesa, la inmutabilidad de su consejo interpuso juramento. Ahora verso 18, porque aquí es importante. Para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos a la esperanza puesta delante de nosotros. Dios no solo juró, sino que su juramento fue establecido sobre dos fundamentos. Que dice el escritor de Hebreos que estos dos fundamentos en los cuales Dios juró demuestra que es imposible que Dios mienta. Y yo te hago la pregunta, ¿cuáles fueron esos dos fundamentos? El primer fundamento es el pacto de Dios. Es la promesa. Y el segundo fundamento sobre el cual es imposible que Dios mienta es su carácter de comprometerse a que lo que dijo con su palabra lo cumpla con su mano. O sea, lo que quiere decir es que tú tienes que tener la seguridad que hay dos cosas en las cuales es imposible que Dios cambie de parecer. Número uno, en su palabra. Si Él te dijo que Él es capaz de sanarte,
nunca cuestiones que esa palabra sea veraz. Si Él te dijo que Él va a guardar en paz tu vida, ten por seguro que Él lo hará. Y lo segundo que Él puso fue que cuando Él dijo lo voy a hacer en tu vida, yo pongo mi carácter, mi esencia en que eso que dije con mi palabra lo voy a sostener con mi poder. ¿Me estás entendiendo? Qué poderoso. O sea, son dos cosas imposibles que Dios mienta. Dice, la cual tenemos segura como un ancla en nuestra alma. Si de algo tú puedes tener esperanza, es que cuando te acercas a la palabra y tú lees lo que la promesa de Dios dice acerca de ti y acerca de tu casa, tú puedes estar seguro que esa palabra es real y se cumplirá en tu vida a su tiempo, mientras tú le adoras, mientras tú le obedeces y mientras esperas con expectativa. Ya te hablé del pacto. Ahora, rápidamente, porque te dije que quiero hablarte del pacto, juramento y la señal de pacto. Pero ¿qué es un pacto? Para clarificar todavía más. El pacto de Dios, escúchalo bien, es el instrumento jurídico, legal, de máxima autoridad en el reino. Es la palabra certificada del rey, que dice voy a hacer esto, y lo que la palabra del rey dice es un decreto de cumplimiento obligatorio. Ahora mira lo que dice Deuteronomio capítulo 4 verso 31. Dice, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará de su pacto que les juró a tus padres. Deuteronomio dice que Dios es un Dios que no te deja solo. Es un Dios que no destruye en tu vida, sino que es un Dios que construye. Tu Dios no destruye. Dios no necesita enviarte al destructor para santificarte. Ese no es el Dios al cual servimos. El Dios que servimos es un Dios que construye en tu vida, que afirma y no derrumba. Y es un Dios que no se olvida de su juramento. Y tan fuerte es que Él lo selló con la sangre de Jesucristo y lo amarró. Dice que el Espíritu Santo son las arras de la promesa. La palabra pacto también implica una cobertura espiritual. Ahora, lo cuarto que quiero que entiendas es que el propósito del pacto es establecer en tu vida un cumplimiento constante de las promesas de Dios. Es llevarte a un ciclo constante donde vea la mano de Dios una y otra vez, su palabra rodeándote, su poder haciendo efectivo lo que tú no puedes hacer. Es llevarte a un lugar donde puedas estar seguro, donde veas que Dios hace en tu vida aquello que tú no puedes lograr. Es un lugar, es posicionarte en un lugar de autoridad legal para que todo el reino de Dios se manifieste en lo natural en tu vida. Ese es el propósito del pacto. Te vuelvo a repetir Génesis 17:7. Dios dijo, y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia por pacto perpetuo. Por pacto perpetuo. Ahora, te dije anteriormente que tu parte del pacto es la obediencia. Éxodo capítulo 19 verso 5 dice Dios, ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Mira lo que Dios está diciendo.
Si ustedes obedecen mi voz y guardan mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Lo quinto que quiero que entiendas es que cuando tú caminas en pacto con Dios, en alianza con Jesucristo, unido a Él, siendo obediente a la palabra, hay una gracia que se activa en tu vida, que te saca del montón. Es una gracia que te saca del anonimato y que te pone en un lugar sobrenatural de gracia y de favor que está fuera de tu alcance y va a marcar una diferencia entre la gente que te rodea. Cuando Dios dice serás especial tesoro, habla de una posición exclusiva de alto valor, de cercanía, en donde entras en una dimensión muy superior a aquellos que no caminan en alianza con Dios. Hay cosas que tú puedes lograr en tus fuerzas y en tus capacidades, pero hay una multiplicación y avance sobrenatural que solo se activa cuando tú caminas bajo el pacto de Dios en tu vida. Tienes que entender que tú eres de una condición diferente al resto del mundo. Tú no necesitas compararte al mundo. Deja de estarte comparando con el mundo. Tú no perteneces al mundo. Tú no tienes esa esencia del mundo. Tú vives en una condición superior. Tú estás en una posición diferente. Tú tienes una autoridad diferente. Sobre ti hay una cobertura diferente. Tú tienes una promesa diferente. Tú tienes un destino diferente. El propósito del pacto es separarte, es llevarte a una realidad espiritual de cumplimiento. Tú no puedes caminar como cualquier hijo de vecino. Tú no puedes atesorar lo que otros que caminan sin pacto buscan y atesoran. Tú tienes que entender que tú eres un pueblo en una dimensión diferente. Por eso Dios dijo: ustedes me serán un pueblo de sacerdotes y gente santa. Yo vengo a decirte que primero tú eres sacerdote antes que médico. Primero tú eres sacerdote antes que maestra. Tú primero eres sacerdote antes que cualquier otra que tú haces, cualquier otro oficio, cualquier otra cosa con la cual te identificas. Tú eres un sacerdote. Y eso te posiciona en un lugar diferente, en un lugar espiritual diferente. En el libro de Malaquías, Dios dice: voy a hacer diferencia entre los que caminan en obediencia a mi pacto y los que no caminan en obediencia. Vienen días en donde se va a notar la diferencia de los que caminan en pacto. Deuteronomio capítulo 7 verso 9 dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Aleluya. Aleluya. Mira, yo vengo a decirte tu obediencia, tu fidelidad, tus hijos, tus nietos, tus bisnietos la recordarán, la agradecerán un día en el nombre de Jesús, porque Dios guarda el pacto de aquellos justos que caminan bajo la identidad, que entienden que hay un pacto sobre ellos, un pacto sellado con la sangre de Cristo. Determínate hoy. Ahora, denme 5 minutos, denme 5 minutos. Voy a tratar de terminar en 5 minutos. Porque te hablé del pacto, te hablé del juramento, pero ahora te quiero hablar de la señal de pacto. Y aquí es donde se va a poner bueno. Te dije que en un pacto hay compromisos de las dos partes. Dios le dijo a Abraham:
tu parte del pacto será obedecer. Ahora, ¿en qué tenía que obedecer Abraham? Vamos a Génesis capítulo 17, verso 9. Y dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. O sea, está hablando Dios de una obediencia multigeneracional. Verso 10. Este es mi pacto que guardaréis. Aquí viene la especificación de la obediencia. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y de tu descendencia después de ti. Dice: será circuncidado todo varón entre vosotros. Híjole, aquí ya se puso complicado. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio. Ahora señale lo que sigue ahí. Miren qué importante dice: y será por señal de pacto entre mí y vosotros. Ojo aquí. Dios dijo: tengo una condición de obediencia. Quiero que ese pacto que hoy hacemos juntos, como yo sé que a mí no se me va a olvidar, pero como yo sé que a ti sí te va a olvidar, yo quiero que haya una marca física, que tú la cargues ahí en donde más te duele. No, eso es aparte. Pero que en algún momento del día tú tengas que volver a ver y decir: yo tengo pacto. Será circuncidado todo varón al 8º día. Varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido de casa, el comprado por dinero, a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje, debe ser circuncidado. El nacido de tu casa y el comprado por tu dinero estará, mira lo que acaba de decir aquí el Señor: estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, de tu pueblo, porque ha violado mi pacto. Hombres, tranquilos, no vamos a abrir una sucursal aquí de corte de prepucios. No se preocupe. Pero lo que quiero que entienda es lo siguiente: Dios mandó a su pueblo que fuese puesta una señal de pacto visible en la carne, una evidencia física que recordara a su pueblo que era separado para Dios. Esa evidencia la cargaba el hombre y la mujer estaba amparado bajo la cobertura de ese pacto. Lo segundo importante es que Dios hace una diferencia. El que no tiene la señal de pacto no opera ilegalmente y por lo tanto no puede ser contado dentro de mi pueblo, porque no voy a cumplir mi promesa en alguien que no lleva la señal de pacto. ¿Estamos de acuerdo? Esencialmente eso es lo que Dios está diciendo. Ahora, te voy a dar una estrategia poderosa para que de aquí en adelante todo lo que te he dicho converge aquí. Te voy a dar una estrategia poderosa para que pelees tus batallas de una manera diferente. Y la encontramos en la historia del rey David. En el momento en que David tiene que enfrentarse a Goliat. ¿Se acuerda de la historia? Te voy a hacer el contexto rápidamente. Dice que vinieron los filisteos en contra de Israel. Se pusieron los dos ejércitos frente uno al otro en un valle. Y la estrategia del enemigo fue decirle: cada uno seleccione un campeón, que peleen. El que gane será victorioso y el pueblo del que pierde será subyugado por ese que ganó. Eran dos que tenían que pelear. El problema fue que el campeón de los filisteos medía 3 metros. Y se puso Goliat frente a los ejércitos del Dios vivo. Ahora aquí yo quiero que usted lo piense desde esta perspectiva. Había un incircunciso que no tenía pacto.
que se puso enfrente de todo el ejército del Dios vivo que tenía pacto. Y aquel que no tenía pacto se puso a hablar al corazón del ejército de Dios que tenía alianza con Dios, e hizo que aquellos que tenían alianza con Dios dudaran de que Dios podía salvarlos. Y les hizo olvidar el pacto hasta que llegó David. Dice la escritura que por 40 días salía Goliat a pegar los mismos gritos a Israel. Y dice la palabra que cuando Saúl y todos los israelitas lo escuchaban, entraban en miedo, en pánico. Hasta que llegó David y escuchó a Goliat. Y cuando escuchó a Goliat, David se fue a escuchar lo que decían la gente de pacto. Yo me imagino a David que dijo: mira, este desgraciado hablando. ¿Será que quién va a salir a callar a este desgraciado que no tiene pacto? Y se puso: ¿cómo que nadie sale? Y se fue al campamento a ver qué hablaban. Y hablaban de ellos, las conversaciones eran de temor. Las conversaciones eran: mira, habrá alguien que se decida, mire, si le ganan a Goliat, le van a entregar esto y le van a entregar lo otro. Y vean lo que dice David. Verso 26 del 1 de Samuel capítulo 17. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque escuche bien a lo que apeló David. Dice: porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Verso 36, en la conversación de David con Saúl, dice que David dijo: si este siervo suyo ha matado leones y osos, lo mismo puede hacer con este filisteo incircunciso, porque está desafiando al ejército del Dios vivo. Aquí te doy la estrategia. ¿A qué apeló David antes de pelear una batalla? A la legalidad del pacto. Cuando David estuvo al frente de Goliat, mire, y voy a llevarlo a este extremo, pero es para que le quede claro el punto. ¿Quién de nosotros va a enfrentar una batalla y lo primero que se pone a pensar es en el prepucio? Pero no era el prepucio. Era el entendimiento que David tenía de lo que él era en Dios. Y él se paró en el campo de la batalla, miró al gigante y le dijo: aquí hay uno que no tiene pacto con Dios, que está operando ilegalmente, y yo tengo pacto con Dios. Y aquí no va a ser una batalla de capacidad humana, aquí es una batalla de legalidad. Antes de enfrentarse a Goliat, David presentó su legalidad al cielo. Dios, yo tengo pacto, y con ese pacto tú me has hecho vencer leones, me has hecho vencer osos, y aquí hay un incircunciso ilegal que ha provocado a los ejércitos del Dios viviente. Y entonces se fue a hablarle al gigante y le dijo: tú vienes a mí con espada, con jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Dios al cual yo hice un pacto con él. ¿Qué quiero decirte con esto? Que hay enemigos espirituales que están operando ilegalmente en tu vida, y que Dios está esperando que tú te presentes con la legalidad del pacto que tú tienes en la sangre de Jesucristo, y le digas a ese gigante: tú vienes a mí con tus fuerzas que son ilegales, pero yo voy contra ti en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Ahora cierro con esto, y ahora sí cierro. Alabado. Porque si lo dejo aquí, nos vamos todos en la casa diciendo: y ahora, ¿y el prepucio qué hacemos con eso? ¿Qué dice la escritura? Mire, Dios profetizó aún desde la ley
Fue Dios que dijo: esta será la señal del pacto. Pero en la misma ley, usted lee en Deuteronomio capítulo 30 verso 6, donde Dios dice: y circuncidaré el prepucio de tu corazón. O sea que Dios profetizó que Él iba a cambiar la señal del pacto. Ya no estaría en tu carne, ahora estará en tu corazón. ¿Por qué? Porque ya no tú apelas a algo que está puesto en tu carne. Tú apelas a la sangre de Jesucristo, que es la señal del pacto. Mira lo que dice el libro de Hebreos capítulo 8 verso 10. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente y en el corazón las escribiré, y seré para ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Efesios capítulo 2 verso 11 dice: por lo tanto recuerden ustedes, los que no nacieron siendo judíos, los que fueron llamados incircuncisos por aquellos que se llaman de la circuncisión, la cual se hace en el cuerpo por mano humana. Recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo Jesús. Ahora, ¿qué dijo Jesús? Un día se llevó a sus discípulos, iban a celebrar la Pascua. Aquella noche fue diferente. Jesús tomó el pan, lo partió, dio gracias y dijo: este es mi cuerpo que es partido por vosotros. Pero luego tomó la copa, la levantó, dio gracias y dijo las palabras que encierran todo lo que te he dicho hoy. Y dijo: porque, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dijo diciendo: bebed de ella, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para la remisión de los pecados. Ahora tú, cada vez que tienes que pelear una batalla, tú pones tu mirada en Jesús y dices: Señor, yo tengo la señal de un pacto, y es la sangre que me redimió de la maldición de la ley. Es la sangre que me limpió de mis pecados. Es la sangre que derrotó al diablo. Es la sangre que hizo que los poderes del infierno, que la maldición generacional, que todo aquello que me ligaba al reino de las tinieblas fuera destruido. Señor, yo apelo a la legalidad de la sangre preciosa de Cristo Jesús.